Ustedes saben que nosotros los pastores tenemos una didache. Didache es la enseñanza que es en secuencia. Así como en la escuela, ¿verdad? En la escuela los maestros tienen que desarrollar un programa y ellos son... La palabra didache es griega y se llama en español didáctica. Si no se enseña con didáctica es muy difícil que los alumnos puedan aprovechar. Lo mismo es en la iglesia, si no hay didache, nunca entendemos. Y eso es lo que le pasa a muchas iglesias, que no hay didache. Entonces los pastores no tienen un pueblo que esté bien instruido y bien desarrollándose en el aprendizaje de Dios. A pesar de que pues no todos los cristianos van a ser maestros, pero el que se dedique y le diga a Dios, Señor, úsame, pues Dios lo va a usar, ¿verdad? Eh, yo creo que el apóstol Pablo dijo que cuando ya era tiempo de ser maestros, él se asombró de que algunos no eran maestros. Dice, muchos de vosotros, dice, debiendo ser ya maestros, hay que estaros enseñando los primeros rudimentos. Y pues muchos cristianos se acostumbran así, que no se están desarrollando, no han tomado su carrera con seriedad. En realidad la vida cristiana hay que tomarla con seriedad, porque es la única forma que uno puede agradar a Dios. Pues ahora estamos en una clase que para entenderla correctamente tendríamos que ser astrónomos, pero la realidad es que para ser astrónomo hay que estudiar 10 años y tiene que conocer física y geometría y todas esas cosas. Galo quería ser un erudito de astronomía, no le puso a la matemática, dice. Pero la Biblia es profunda porque descubrimos durante los estudios que ya desarrollé que los cristianos o los mejores astrónomos han sido cristianos. Y por eso tenemos que tener cuidado porque podemos confundir la astronomía con la astrología. Y la astrología es degradación, es una distorsión de lo que es la astronomía, porque la astronomía está en la Biblia. Es una ciencia que estudia el universo y muchos de los siervos de Dios la hablaron sin ir a estudiar, la hablaron por el Espíritu Santo. ¿Verdad? Ustedes oyen ahí a Job hablando del Pléyades y de las constelaciones y de las tétradas y del zodíaco, todo eso. Y ellos lo hablaban por el Espíritu, ¿verdad? Porque Dios tiene esa bendición para todo el que lo ama, ¿verdad? Solo imagínense ustedes los siervos que puso Dios en la Biblia. Pone a un Daniel al lado de un rey, de un emperador, para ser consejero. O sea que los cristianos estamos sobre todo. Dios a nosotros, por el Espíritu, nos da sabiduría. El rey Salomón le pidió a Dios sabiduría. Y Dios le dio sabiduría a Salomón. Al grado de que todos estos siervos de Dios, ellos no practicaron la astrología, sino la astronomía. Porque la astronomía es entender los movimientos de todos los astros y las estrellas y todo eso. Y saber que Dios, cada vez que mueve algo en el universo, es para que pasen cosas aquí en la tierra. Pero muchos pues están como el marranito, el porqui, solo viendo para abajo. Pero Dios a nosotros nos quiere que alcemos los ojos al cielo, ¿verdad? Y que veamos que hay un programa que se define a través de las estrellas y a través de todo eso que Él nos puso. Por eso nos puso el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y dice que un día emite palabra, otro día. Solo les estoy repasando para que los que vinieron hasta ahorita sepan de qué hemos estado hablando, ¿verdad? Porque hemos estado hablando acerca de la astronomía bíblica, bíblica. O
O sea que vimos lo último, que por lo menos 4 hermanos muy sabios. Y si ustedes leen que los hombres más sabios de la NASA han sido cristianos. Entonces, hablábamos de que es bueno que se afiancen de esos libritos. Ahí ese librito, Pastor Ceja, ¿cómo es que se llama ese librito? El testimonio de las estrellas. Ella se lo escribió una hermana, ¿verdad? Es un librito que se los recomiendo a todos. Ese está en español, pero para los que hablan inglés hay otros libros en inglés de cómo entender los signos del zodíaco, pero no como brujos, ¿verdad? Porque los brujos se adueñaron de eso y engañan a la gente. Porque yo me recuerdo que yo tenía una compañera cuando estaba joven que estudiábamos en la misma institución y ella le daba risa, dice, porque ella trabajaba en el periódico. Y entonces dice que el encargado del horóscopo, él le decía al jefe, ahora solo dobla todo al revés. Ponle ahora a Cáncer que lo de Júpiter le toca y lo de... O sea que no era algo digno de confianza, sino que ya saben cómo es que ya hace falta que nos den la galletita con los numeritos y que creamos que esos son los de la lotería, ¿verdad? Y, y con supersticiones y toda la cosa. No, aquí estamos hablando de cosas reales. Si usted lee allí, vimos que Débora se puso a orar y Dios le mostró cuándo era el día que le habían entregado a Barak a Císara, ¿verdad? Vimos cómo, por qué los Reyes Magos vieron la estrella y dijeron, esta es el porqué de los eclipses, ¿verdad? Porque cuando Cristo murió hubo un eclipse, se oscureció toda la tierra. Entonces, si en caso alguien cree que estamos solo perdiendo el tiempo, no, solo nos estamos como preparando para algo que viene. Nos estamos preparando como para que Dios nos revele más, porque qué lindo va a ser cuando Dios levante en las iglesias cristianas a astrónomos que nos digan, la siguiente tétrada es esto y esto y esto, ¿verdad? Entonces, debido a que la historia certifica, cuando nació el Señor Jesucristo, el sol estaba estacionado en Virgo, porque una virgen iba a dar a luz, ¿verdad? Entonces, cada estación donde el sol se detiene va a marcar acontecimientos aquí en la tierra. Estamos en la página 36 de este folletito que solo es lo básico. Por eso les puse aquí, solo estoy presentándoles lo básico de la astronomía, lo básico, pero bíblicamente. Dice tétradas. ¿Qué es una tétrada lunar? ¿Qué es una tétrada lunar? Dice, además, por si eso no fuera ya una vista espectacular, este eclipse es el cuarto y el final en el así llamado lunas de sangre. Ustedes han oído eso. Ustedes han oído que muchos predicadores se han centrado en las lunas de sangre. Es una frase que se ha hecho popular para describir los 4 eclipses lunares que se vieron, porque acuérdense que en esto hay que conocer cosas que han pasado. En el año 2014 y el 2015 pasaron cosas extraordinarias a través de las tétradas. Las tétradas, vuelvo a repetirles, son pares de lunas, pares, o sea que cada año hay 2 lunas, eso se llama tétrada. Una es luna de la Pascua y otra es luna de tabernáculos. Entonces, en esas lunas, Dios anuncia cosas extraordinarias, porque Joel mismo dijo, el sol se oscurecerá y la luna se convertirá en sangre. Entonces, cuando el sol se oscurece es porque la tierra va pasando en medio de la luna y el sol, entonces cubre. Y hablamos de la geometría y la medida que tiene Dios, porque la luna no es del tamaño del sol, pero las puso Él a una distancia. ¿Han oído ustedes el dicho, quieres tapar la luna con un dedo?
¿verdad? Porque a la distancia sí se puede. En una distancia que ustedes estén así y tapan la luna. Entonces Dios tiene todos los planetas en la distancia que Él quiere porque Él va a producir cosas en el universo. La luna mexicana es cuando la luna se pone grandotota como una pelotota y alumbra el callejón. Pero la luna en la Biblia está a la distancia exacta para que cuando la Tierra se ponga en medio, que usted ve que la luna es una pelotita y la Tierra es otra, y el Sol es grandísimo, pero lo puede cubrir la Tierra. La Tierra lo tapa, todo, todo, al grado que un eclipse completo de una vez deja oscura toda la Tierra, lo cubre totalmente. Las medidas, por eso es que hablamos que todo es matemáticas, todo es matemáticas en Dios. Ahora, siga conmigo. 7 veces en la historia ha habido en relación con Israel la tétrada de las 4 lunas rojo sangre que han sido. Las 3 primeras, la muerte de Cristo. Segundo, en el año 70 con la destrucción del muro y el templo de Jerusalén y la dispersión de los judíos. Tercera, con la rebelión de Bar Kokhba y el arrasamiento de Jerusalén por Adriano. Pero pasaron varios siglos y no hubo tétrada, tal como en el candelero ustedes, tal como en el candelero ustedes ven que el candelero tiene 3 brazos a un lado, la caña en el centro y 3 brazos al otro lado, 7 lámparas en total. Entonces, así ha habido 7 ocasiones de tétradas de 4 lunas rojo sangre cada una. Acuérdense, en la muerte de Cristo, en la destrucción de Jerusalén y el comienzo de la dispersión, en el arrasamiento total de Jerusalén por Adriano, como decir los 3 brazos de la derecha del candelero. Luego viene la época de Cristóbal Colón en el medio. Ahora llega la época cuando regresa Israel como nación en 1948. Recuperación de Jerusalén en 1967 con la guerra de los 6 días. Y la ocasión actual. Cada luna roja ha marcado acontecimientos en la tierra extraordinarios. Extraordinarios. Cada eclipse, Dios ha anunciado que algo pasa aquí. Y la razón por la cual fueron tan importantes los eclipses del año 2014 y el 2015 fue porque todos los historiadores están de acuerdo que antes del 2014 y el 2015 en las catástrofes había muerto muy poquita gente. Por primera vez después del 2014 y el 2015 se oyó que un tsunami mató 250,000 personas. Entonces ahora, de acuerdo a los profetas, los eclipses que vienen van a ser para catástrofes mucho más fuertes. Por eso dice Joel que antes que venga el día del Señor, que es la gran tribulación, el sol se oscurecerá, es eclipse, y la luna se llenará de sangre, porque cada vez que el sol es cubierto, la luna se ve como roja. Eso lo produce, pues, o sea, cuando ya no penetran los rayos ultravioleta a la luna, cuando ya no penetran, ella es roja, ¿verdad? Se pone con sangre. Entonces, digamos que en este punto aquí era el primer mes, Aviv Nisan, y aquí en el otro extremo del séptimo mes con las letras fiestas últimas, las 3 primeras fiestas tenían que ver con el ministerio terrenal de Cristo, pero luego con la ascensión de Cristo y el derramamiento del Espíritu. Y Cristo queda en el cielo como sacerdote, luego baja como juez, Él es el Señor, etc. Entonces aparecen las 3 fiestas del ministerio celestial de Cristo, y así también otras tres veces acontecen tétradas. Y ahora ha sido la tétrada del retorno de Israel en el año 1948, y el siguiente año fue la guerra de independencia porque se vinieron todos los pueblos alrededor para borrar a Israel del mapa,
y ahí apareció después de muchos siglos la quinta de las finales 3 tétradas. Primero fue la de los 3 brazos y la sexta en 1967 y la séptima ahora, porque son 7 y ya van 7. ¿Ok? Hablábamos de que el año 1948 es un año muy clave para entender profecías y todo, porque en el año 1948 tuvo cumplimiento las 62 semanas de Daniel, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes que en 1948 Israel regresó a su tierra después de estar 1948 años en la diáspora, en el destierro, ¿verdad? Dios los mandó a todas las naciones, pero en 1948 Dios movió el corazón de la ONU. La ONU estaba consternada por lo que le hicieron los alemanes a Israel, y entonces todos los países de la organización de las Naciones Unidas se pusieron de acuerdo, y Estados Unidos, Inglaterra y otros países recuperaron las tierras, las compraron, porque los árabes se habían posesionado de esa tierra, y esa tierra era de los judíos, porque a los judíos los esparcieron de ahí, los sacaron y les quitaron sus tierras, pero para recuperarlas tuvieron que comprarlas. Si no les hubiera ayudado Estados Unidos y Inglaterra y otros países de Europa, ellos no hubieran podido regresar a sus tierras. Entonces, después del año 1948, en 1967, se recupera pues Jerusalén, y hay otra tétrada. Y ahora la última, la tétrada que estamos viendo nosotros, fue el pasado año 2014. Ya hubo 2 lunas de sangre, la primera en el 14 y el 15 de abril del 2014. Fue justo en el día de la Pascua. Entonces, algunos no han entendido que Israel es la alegoría que usa Dios para cumplir asuntos espirituales, ¿verdad? O sea que Israel, todo lo que ellos hacen es como una parábola, como una metáfora para que uno entienda los asuntos espirituales de la iglesia. Entonces Israel, aunque es un pueblo mundano, y ahorita pues la gente que no entiende, ¿verdad? Mucha gente no entiende. Inclusive el primer ministro de Israel tiene ahorita orden de captura y lo acusan de genocida, ¿verdad? Y de homicida. En, sí, la Corte Internacional. Sí. Entonces, algunos no saben cómo es que funciona Dios, ¿verdad? Cómo funciona Dios cuando quiere desaparecer algo, ¿verdad? Por ejemplo, si Dios quiere que desaparezca México, puede levantar a Estados Unidos y los invaden y matan a todos los mexicanos y desaparecen a los mexicanos. Y no importa, a Dios no le importa que le digan a Estados Unidos que es homicida, porque es Dios el que pone reyes, quita reyes, es Dios el que manda terremotos, es Dios el que manda tsunamis, es Dios. Ahora, el que no entiende a Dios, pues que Dios lo ayude. El que no entiende a Dios, que Dios lo ayude, ¿verdad? Pero es Dios el que mueve todas las piezas. Por ejemplo, va a aparecer ya dentro de poco un hombre que va a tener el poder mundial. Y aquí está en la Biblia. ¿Quién lo diseñó? ¿Quién fue el que se inventó eso? Dios. Él es el que va a levantar un anticristo que gobierne el mundo y que aparentemente le solucione los problemas a toda la gente para engañar. Y todo pues va siempre orbitando alrededor de lo que él ha proclamado. Acuérdense, hablamos de lo que es las órbitas. Dice que Dios ha peleado por medio de sus estrellas sin salirse de sus órbitas, lo cual son alegorías pues para que uno entienda y que ejercite
sus sentidos para saber lo que Dios está diciendo. ¿Sí? ¿Verdad? El entendido entenderá. Todas las cosas que están en el espacio tienen sus órbitas. Hay una estrella y estrellas orbitan alrededor de. Está el Sol y los que orbitan alrededor de. Está la Luna y los que orbitan alrededor de. Y a la misma Luna orbita a otro planeta. Entonces, son solo figuritas para que uno entienda. Como por ejemplo, un presidente se rodea de todos sus ministros. Esas son las órbitas. Ahí está el principal y los demás órbitas. Y todos los demás reciben órdenes de esas órbitas. Eso es que las estrellas peleen sin salir de sus órbitas, porque los funcionarios de los diferentes ministros que le ayudan al presidente, desde ahí mandan las órdenes para todos lados. Y ellos siempre están alrededor del mero jefe. Eso es que una estrella no se salga de su órbita para ejecutar los planes y propósitos de Dios. Dios tiene una organización terrible, en donde cada comando llega por conducto y por intuición en los ángeles, ¿verdad? Si usted no me entiende, no se preocupe. La mayoría no me entiende. Pastor, lo único que ha dicho que no entendí es que el círculo se mueve. Sí, es que, bueno, Copérnico se destacó grandemente, aportó mucha información, pero se han dado cuenta que la ciencia para entender las constelaciones, la ciencia para entender el universo cada día va aumentada también. Toda la ciencia en todos los campos tiene que ser aumentada para entender. En el caso de los varones de Dios, ellos por el Espíritu Santo podían decir las cosas sin necesidad de telescopio. Pero ahora, ya te digo, ahorita el telescopio más grande del mundo, les dije que pesa 22 toneladas. Con ese alcanzan a ver mucho del universo, pero resulta que todavía no ven todo. Entonces en Chile están haciendo otro telescopio que va a estar listo para el año 28 y ese telescopio se supone que es más grande todavía del que tiene peso de 22 toneladas. Y eso no es nada. Elon Musk ya está viendo cómo supera el telescopio que está en el espacio. Si hay telescopios en la Tierra, ahora usted asústese, ahora ya hay telescopios en el espacio. Yo creo que es más fácil ver a algo desde la Luna que verlo desde aquí de la Tierra. Ya, pero ya sus estaciones espaciales y entre ellas están los telescopios que están hasta quizá muchos años luz. ¿Verdad? Ya, pero pues todos entienden que el espacio, como hablábamos, ¿te acuerdas que siempre se ha tenido como infinito? El espacio no tiene fin. Y lo más tremendo es que a la luz de la palabra de Dios, el espacio, el universo crece todos los años, crece y crece y crece. Es algo muy difícil de digerirlo en la mente humana. Porque nosotros como somos espíritus, estamos restringidos. Nosotros como espíritu, como humanos, nos restringieron porque la realidad es que nosotros, nuestro verdadero hogar es el cielo. Pero ahí en el cielo está desactivado pues el programa de la iglesia. ¿Se recuerdan ustedes que las creaciones de Dios se tienen que ver desde la vida del Espíritu? Todo lo que es creado de Dios viene de la vida del Espíritu. Todo lo que es hecho de Dios pertenece a la tierra o a la esfera terrenal. Y todo lo formado, pues al polvo. Por eso nosotros somos creados, hechos y formados. Y como somos creados, hechos y formados, la parte más elevada de nosotros es nuestro espíritu. Ahí es donde no somos tontitos.
Aquí estamos un poquito tontitos. Pero cuando Dios nos regrese a la gloria que perdimos, porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria. Y eso, olvídense, el cristiano que es niño en Cristo ni lo entiende. Eso no lo entiende. El cristiano que se mete a la Biblia, ese descubre que es eterno. El cristiano que es niño en Cristo cree que aquí comienza todo y que aquí se termina todo. Pero nosotros somos eternos. Dice Pablo que la iglesia fue creada en Cristo Jesús. Usted fue creado en Cristo Jesús. Usted fue hecho en Adán, pero creado en Cristo Jesús. Entonces, desde que Dios se le antojó esa creación, es una creación corporativa. Y ayer le explicaba yo, no sé si a mi hermana Heidi le explicaba, de que en la creación nuestra, tenemos que entenderla porque está bien clarita en Génesis 1:27. Ahí está la creación, en Génesis 1:27. Dice que creados varón y hembra. Y la creación es a la imagen de Dios. La hechura es a la imagen y semejanza. Pero la creación es a la imagen de Dios. Y a la imagen de Dios, varón y hembra. Por eso del LGTB, es un engaño del diablo. Porque nosotros somos varón y hembra en el Espíritu. En el Espíritu. Cuando Dios nos creó, varón y hembra. Por eso Él creó, Cristo es el varón y nosotros somos la mujer, la iglesia. Y esa es la base fundamental para entender nuestra creación. Como espíritu somos pareja. Como espíritu. La hermana Gaby es la que le explicaba. Yo le decía, hermana Gaby, no hombre, se le cruzaron los cables a la pobre. Porque entonces, ¿qué? ¿Me tengo que volver a casar con ese monstruo que dejé? Y los solteros, aquí Galo tiene problemas. Dice, hermano, esa es la parte que no he entendido todavía. Pero le digo, no te preocupes, se entenderá el entendido. Pero esto es maravilloso porque nosotros perdimos una gloria. Esa es la verdadera revelación divina. Que perdimos una gloria. Nosotros, ¿por qué? Porque Dios todo lo creó glorioso. Dios todo lo creó glorioso. Hasta el diablo fue creado glorioso. Los ángeles fueron creados perfectos, el diablo perfecto, la iglesia perfecta. Pero todos fracasamos. Pero es el plan de Dios. Por eso les dije, algunos no van a entender a Dios. Porque el plan de Dios era, voy a crear todo y todo va a caer. Todo. Dios creó, Dios corrompe y Él restaura. Entonces, cuando uno entiende eso, entonces vamos a entender que nuestro verdadero hogar es el mundo espiritual. Pertenecemos al mundo espiritual. La Biblia dice que somos ciudadanos celestiales. Lo que pasa es que a usted le gusta aquí, déjese de cuentos. A usted le gusta mucho aquí. Y aquí, de acuerdo a la pureza de la palabra, dice que usted es peregrino. Dice que es extranjero. Amén. Yo no los miro muy convencidos. Algunos de ustedes están tan callados que hasta sospecho de ustedes. Isaías 30:26. Léelo. Y la luz de la luna será como la luz del sol. Y la luz del sol 7 veces mayor. O sea, ahí tiene un. Eres diplomático.
Como quien dice, ya deje de hablar de eso y siga hablando de los astros. Porque ahora ya nos metió, ahora ya, no, ya estamos en esto, entonces tenemos que ir, ahora así como las piedras preciosas, ahora nos van a meter a los astros, porque son señales que tenemos que saber. Cuando hablamos de la vida, porque aquí muchos biólogos dicen que el sol candente y que se va a quemar. He oído yo, no sé si también he oído usted, de que va a calentar y que va a quemar y que... Y así lo dice. Está metiendo el Señor, son cosas señales espirituales, señales que van a... No. Sí, o sea que tenemos que estudiar tanto, hermano. Pero a veces los cristianos somos muy indolentes. Si usted quiere saber qué es indolente, ahí está el diccionario. Somos indolentes, haraganes, flojos, descuidados, haraganes, huevones. ¿Es mala palabra, Gal? Ok. Huevito. Sí. Huevoncito. Con cariño, pues. Con cariño. Es grosería. Perdón a todos los de Colombia. No, los de México dice que para ellos es alguien que no le gusta trabajar. Indolencia. Dice que los siervos de Dios no deben ser indolentes. O sea que uno debe de estudiar la Biblia para saberla enseñar. Si uno no estudia la Biblia, uno no puede ser maestro. Y si es maestro, es un maestro. Y un maestro no sabe enseñar, un maestro sabe enseñar. Nosotros dice que van a demandar razón de nosotros de la Biblia. Y nosotros pues tenemos muy desarrollado el ego. Somos personas con un ego bien desarrollado. ¿Sí? Lo bueno es que nosotros sabemos leer a la gente de su rostro. Yo los miro a todos ustedes y yo sé cuando alguien anda fuera de onda de una vez. Porque no me voltean ni a ver. No, en serio. Sí, mire, cuando yo estoy enseñando y alguien no me voltea a ver, no le interesa lo que estoy diciendo. Y si le interesa, me está examinando. No, pero yo les digo, bienvenido aquí a este lugar, lo amamos, lo amamos, lo amamos. Porque si no, no estamos en nada nosotros. Yo amo a todo el que viene a oírme. Y le digo, hermano, yo te amo. No dejes que el enemigo te vaya a engañar y que no te lleves una bendición, porque tú viniste aquí a una bendición. Quizá el programa que tienes no encaja con el programa que tiene el hermano Carrió, pero escúchalo y vas a ver que Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. Nuestro verdadero hogar es el mundo espiritual. Ahí en el mundo espiritual, hermano, fue donde fracasamos. Me gustó mucho lo que dijo la hermana Noemí anoche. Dijo, hermano Carrillo, fíjese que lo que usted dice suena bien, fíjese, porque yo soy cristiana desde hace 30 años y yo siempre me he preguntado por qué me tiene que perdonar Cristo. ¿Qué hice? ¿Qué hice que necesito a Cristo como mi Salvador? Y ahora que usted me dice que en la vida del Espíritu, no, y le dije, y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. La Biblia es la que te enseña que tú estuviste con, dice, a los que antes conoció, ¿dónde te conoció Dios a ti? Estabas en la eternidad pasada. A los que antes conoció, y por eso cuando Cristo oró dijo, yo no oro por ningún mundano, oro por los que me diste, porque tuyos eran. Nosotros primero fuimos del Padre. ¿Sí? Nosotros éramos la nuera de Él. Por creación, la nuera. Él nos creó a nosotros como la esposa de Cristo, pero perdimos esa gloria. Entonces, cuando nos tuvieron que sacar de la esfera espiritual, porque no puede estar ninguno en esa esfera si cayó. Al diablo que le dijeron, perfecto eras hasta que fue hallada maldad en ti. Get out of here. Get out of here.
Y él se ganó la tercera parte y les dijeron Gerarogías. Y a la iglesia le engañó Gerarogías. Pero lo bonito fue que hizo arreglos con nosotros. Porque si usted levantó la mano un día y dijo que aceptaba a Cristo, es porque hubo arreglo allá. Porque nadie que no haya hecho arreglo allá puede levantar la mano aquí. Y por eso cuando Cristo ora antes de irse de aquí, lean bien claro, Juan 17 dice que yo ya no estoy en el mundo. Y todos le podían haber dicho, Señor, estás enfermo. Aquí estás orando. Es que esta oración, dice, la hago en la esfera espiritual, porque para allá vamos. Yo voy al Padre. Para allá vamos. Entonces note pues que, por eso les comparto mis notas. Dice, somos el hijo pródigo que salió y se fue de casa a una tierra lejana. La razón por la cual nosotros tenemos toda nuestra plenitud en la vida del Espíritu es porque allí tenemos la plenitud de nuestro sentido. Allí tenemos la plenitud de nuestros movimientos. Mire, si ahorita usted no se puede mover, aquí está, y no puede estar en California al mismo tiempo, pero espérese que lo glorifiquen. Espérese que lo glorifiquen y va a ver la plenitud que usted tiene. Usted está aquí y dice, ahorita regreso. ¿A dónde vas? Voy a ir a ver a mi tío a Michoacán. Y nada de irse en Azteca, y nada de irse en Mexicana de Aviación. No, sin cuerpo usted tiene movimientos en plenitud, tiene conocimientos en plenitud, tiene, o sea, su hábitat natural pues es en la vida del Espíritu. Entonces ahora Dios nos quiere hablar por medio de los astros. Dice, quiero que ustedes aprendan a ver señales. Por eso fue que les dije hace unos minutos, les dije, hermanos, qué lindo sería que Dios levantara entre nosotros astrónomos que conozcan el universo y nos digan por dónde vamos. Porque entonces seríamos igual que los magos. Solo averiguamos qué va a pasar en qué lugar y ahí estaríamos. ¿Verdad? Yo no creo que esto es chiste. Si Dios tenía unos hombres sabios del oriente y les dijeron por medio de las estrellas en dónde nacía el rey, y a mí me impresiona y me sorprende que por qué no, porque muchos ya vieron que a ellos los tienen por magos, pero la realidad es que ellos eran no solo magos, sino que ellos eran sabios. Pero lo más tremendo es de que el jefe de los magos, cuando estaba en su apogeo el imperio babilónico, el jefe de los magos era Daniel. Le dijeron que iban a matarle a todos los maguitos y dijo, hey, que no cunde el pánico, hombre, ¿por qué los van a matar así tan fácilmente? Espérense. Es que hay estas cosas que nos están diciendo, dicen, no las podemos entender así por así, sino que solo el Dios de los cielos, el Dios de los cielos. ¿Usted cree que Daniel no se fue a ver las estrellas? Él se fue a ver las estrellas y todo, haber dicho, vamos a ver cómo se hace. Y regresaba lleno del Espíritu Santo. Oraba y hasta con las ventanas abiertas, yo digo que hasta de noche, todo de madrugada. Y Dios le mostraba por medio de los astros. Parece brujería, por eso los astrólogos creyeron que era astrología y que si es astronomía. Y entonces, ¿qué pasó cuando el rey dijo, ustedes no me dicen qué quiere decir esto? Los voy a matar. Espérate. Mira, el sueño que tuviste quiere decir esto y esto y esto y esto. Ellos tenían que tener visitación de Dios. Si no hubiesen tenido visitación de Dios, no hubieran podido salir de esas trampas que el diablo los metió. Pero ellos podían decir las cosas. ¿Verdad? Imagínense a José.
José le dicen el soñador. Fíjense pues, José tenía sus propios sueños. Tenía los sueños del rey. A donde quiera que llegaba, interpretaba sueños, y qué casualidad que todos los que tenían sueños a buscarlos. Estaba viviendo su vida con sus hermanos, soñaba. Se fue a donde el rey dijo que le dijeron, fíjate que hay uno que estuvo ahí en la cárcel, ahí fue y nos interpretó los sueños a nosotros. Entonces él sabía interpretar sueños personales, sabía interpretar sueños de sus compañeros, sabía interpretar sueños del rey. Entonces él era usado por Dios para interpretar, pero tenía que tener visitación de Dios, porque no era nada más de que, oh, aquí está este y yo le voy a adivinar qué significa eso. Sino que, sí, no era brujo, no, que era un hombre que tenía una relación con Dios y Dios le decía. Pero ahora estamos aprendiendo por la Biblia que para que le digan el futuro y las cosas tiene que ser un día emite palabra a otro día. No hay lenguaje ni es escuchada su voz, pero un día le dice al otro. ¿Y cómo son manejados los días? Por estrellas, que son ángeles. Son ángeles. O sea que un ángel controla el día. Él es el encargado de enciende la luz. Pues. Sale el sol, enciende la luz y él la apaga. Y le dice al otro, hey, tú te encargas de la noche porque yo me encargué del día. Un día emite palabra a otro día. El ángel que detiene la nieve, el ángel que detiene la lluvia, el ángel que detiene. Por eso es importante entender nuestra vida elevada en la vida del Espíritu. Y ahora estamos entendiendo que Dios trata con nosotros con las señales en el cielo. Solamente que nosotros no somos astrónomos. Pero Dios puede levantar hombres y mujeres que nos ayuden a entender las cosas. Entonces tienen que venir los Danieles, tienen que venir los Josés, tienen que venir los Elías, tienen que venir los Juanes Bautistas, porque hay que preparar el camino. Entonces la iglesia va a entrar a una esfera en la que nunca antes se conocía. Todo el que está verdaderamente entregado a los negocios de Dios, Dios lo va a usar profundamente. ¿Verdad? Y nos va a hacer hablar cosas que muchos ni siquiera saben de dónde vienen. Entonces, gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios nos muestra las cosas extraordinarias. Hermanos, han visto cosas extraordinarias con sus propios ojos. Dios defendió a Israel y eso a partir de la luna arrojó sangre cuando se volteó la torta y se vinieron contra Israel y atacaron. Y ahí Dios mismo los defendió a la vista de muchos ojos. Muchos testificaron de haber visto la mano poderosa de Dios. Todas esas tétradas estaban profetizadas en la Biblia. Quiero mostrarles algunas cosas. Primeramente veamos a Joel en Hechos, capítulo 2 de Hechos, porque es bueno llevar todo esto junto y no en pedazos. Vamos a leer desde el versículo 16, donde Pedro cita a Joel, y así matamos los dos pájaros de un tiro. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, si lo fueron en Pentecostés, que era la lluvia temprana, cuánto más ahora que es la tardía. Dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y además de eso dice, y daré prodigios arriba en el cielo, o sea, señales en los cielos, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. El día del Señor grande y manifiesto,
es el día receptor del mensaje, pero estas señales de los cielos es el emisor. Un día emite palabra al otro día. Antes de que llegue ese día del Señor, el día terrible, habrá señales en los cielos, en el sol y en la luna, el sol volviéndose oscuro como un eclipse, pero no cualquier eclipse, sino un eclipse que cae en fiestas bíblicas y que pasa por lugares profetizados. Entonces no es cualquier eclipse, son eclipses que están enlazados con las lunas rojas de sangre. ¿Quién de los que está aquí había tenido en cuenta antes una luna roja de sangre? Quizá lo que hubo en el 48, en el 67, en el 2008, en el 2014, en el 2015, con la caída de la bolsa de valores que hubo. Además, otras fuera de las 7 bíblicas, como fue la caída de la bolsa y todo. Fíjense, todo solo cayó la bolsa. Los intereses suben, los intereses bajan. Todo movido por el Señor. Todo. Y afecta a todo el mundo. Qué tremendo, ¿verdad? Que si bajan los intereses, afecta a todo el mundo. Si suben los intereses, afecta a todo el mundo. Entonces hay muchas cosas que yo creo que nosotros ni atención le ponemos, ¿verdad? Dice, ay, me importa a mí que suban o que bajen, al fin tengo que trabajar y comer. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Esas fiestas, esos eclipses, esas lunas rojas de sangre caen en días bíblicos, no es cualquier cosa. Ese es mi punto, ¿eh? Ese es mi punto y quiero que ustedes lo alcancen a ver, que todas las lunas rojas ocasionan cosas aquí abajo. ¿Sí? Aquí dice, hubo en la fiesta de la Pascua la primera luna roja sangre de esta tétrada. La segunda ocurrió el 8 de octubre, que es la profecía del 21 de Etanim, donde Dios dice, desde aquí hasta ahí va a suceder estas cosas. Y ese aquí es justamente la fecha de la segunda luna rojo sangre. Después vamos a hacer el traslado del calendario bíblico al gregoriano, que el que rige aquí para que vean que es esa fecha y que es lo que dice que sucedería a partir de esa fecha un poco después. Después del 2015 hubo ya no 2 eclipses, sino 4, 2 de sol y 2 de luna. Atados los 2 pares son con 15 días de diferencia entre el solar y el lunar. Empieza el año bíblico el día 21 de marzo, como marzo tiene 31 días. Son 10 días más hasta el día 31 y otros 4, que es la Pascua, justo al anochecer. Como ahí es pura jerga, pues, un montón de informaciones que solo son para que veamos que Dios está controlando toda su historia y todas sus cosas bajo fechas de fiestas de los judíos. Entonces es muy importante para nosotros los cristianos tener nuestros ojos puestos en el reloj profético. Israel es el reloj profético para que nosotros sepamos por dónde va Dios. Si nosotros tenemos nuestros ojos puestos en el Israel de Medio Oriente, Él es una fotografía que Dios usa para revelarnos cosas, ¿verdad? Tan es así que ya se nos fue el tiempo. Tan es así, todavía, otro poquito. Bueno, yo creo que ustedes ya entendieron todo lo básico. Ahí leen todo lo demás, los profetas del retorno, muchas cositas, pero quiero terminar la lección con algo que después del folleto lo escribí, aquí está. Solo para que ustedes tengan una idea tremenda de todo esto. Ok. Voy a resumir todo nuestro estudio, pues. Así que si no le agarraron en la primera, agárrenle ahorita. ¿Verdad? Ok, voy a resumirlo. Las lunas rojas proféticas coinciden con las fiestas hebreas. Por eso nosotros tenemos que
No ser mesiánicos, porque los mesiánicos no entienden el propósito verdadero de Dios, aunque llenan de información a la gente. Pero sí tenemos que saber muchas cosas que pasan en Israel, ¿verdad? Las lunas rojas proféticas coinciden con las fiestas. Vamos a leer lo que dijo el Mesías judío, el Mesías judío. Leamos Lucas 21:11 y el que primero lo encuentre saque sus lentes y por favor lo lee bien. Lucas 21:11. Lucas 21:11. Fíjense que esto lo dijo el Mesías judío hace más de 2000 años. Miren lo que dijo. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambre y pestilencias y habrá terror y grandes señales en el cielo. ¿Señales de dónde? Del cielo. Ok. ¿Qué quiere decir eso? Alza tu vista. Alza tu vista. Sería bonito que todos nosotros compráramos ese librito del testimonio de las estrellas. Cómprenlo y léanlo, porque hay que alzar la vista, hay que alzar la vista, ¿sí? Siempre oramos por aquí abajo, pero el Señor habló de las señales del cielo, y casi siempre oramos solo por lo de abajo, ¿eh? ¿Sí? A la generación de antes de su venida, le dice, alza tus ojos al cielo. Vamos a leer Apocalipsis 6, 12 y 13. Apocalipsis 6, 12 y 13. Amén. Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de juicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Está tremendo, ¿va? Dice que las estrellas van a caer como cuando caen los higos. Las estrellas. Hay lluvia de estrellas a veces, ¿verdad? Pues en el tiempo que viene, nosotros vamos a ver muchas estrellas caer. Y cuando estén cayendo estrellas, ¿qué significa? Que están cayendo ángeles. Aquí abajo cayendo puros hombres importantes y del cielo cayendo ángeles. ¿Sí? Los terremotos los encontramos a través de toda la historia, pero los peores terremotos empezaron desde el 2000, desde el 2001, 2002, 2004, los peores terremotos. Ustedes los pueden leer en la historia. Entonces Jesús anunció que todos estos acontecimientos son como un preludio a la gran tribulación. Amén. Amén. Antes de que Cristo establezca su reino aquí en la tierra, antes de que Él regrese, va a haber de todo eso. Todo eso que usted lee ahí, los sellos no son tribulacionarios, más bien preludio de la gran tribulación. Los sellos solo nos alertan de que viene la gran tribulación. ¿Sí? O sea que van a haber señales en el cielo antes del 70 aniversario de Israel. El 70 aniversario de Israel. ¿Cuándo van a cumplir ellos 70 años de estar ahí? Si llegaron en el 48, agréguenle 70. Estamos en los puros tiempos. ¿Se acuerdan ustedes que Israel estuvo cautivo 70 años? Jeremías lo dice, 70 años de cautiverio. Y acuérdense que principio y fin son igual. ¿Sí? Ahí, o sea que lo que Dios nos está marcando y marcando es que los tiempos están cumplidos, los años están cumplidos y solo se está llevando a cabo el cumplimiento de cositas escondidas. ¿Sí? Muchos
han hablado, ahora es el fin, ahora es el fin, ahora es el fin, y no le han atinado, ¿verdad? Pero la Biblia dice que tienen que haber señales para que sepamos que está el fin. ¿Y cuáles son las señales de que la Biblia nos dice? Sol negro y lunas rojas, eclipses. Entonces ya de aquí este año ustedes empiecen a informar sobre los eclipses. De aquí salgan viendo cuándo viene el siguiente eclipse. Para que ustedes por lo menos le atinen en qué fiesta de los judíos es. ¿Qué fiesta de los judíos es? Y entonces Dios nos va a ir dando algunas señales. Entonces, lo que sí, nosotros no nos debemos dejar guiar, ni nos debemos de dejar dirigir por los catástrofes. ¿De qué es lo que nos tenemos que dejar dirigir? Del Espíritu Santo. Sí, las señales del Espíritu Santo, sí. En toda la historia de la iglesia solo han habido 7 tétradas. En todo, 4 lunas rojas, eclipses, en fiestas hebreas. Entonces yo quiero que ustedes vean que lo escrito en la Biblia encaja con el sol, con la luna y las estrellas, con las constelaciones, ¿sí? De acuerdo al calendario judío. De acuerdo al calendario judío. Dios ha usado el calendario judío para darnos señales a nosotros, la iglesia. Amén. Entonces, gracias a Dios que podemos estudiar todas estas lecciones y veamos pues que se ha cumplido lo que Dios dice. Quisiera que leyéramos en Isaías 17. Isaías 17, alguien que lea un poquito con entendimiento Isaías 17. Isaías 17. Ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar porque ya viniste, tú así no te cansamos. ¿Qué hay ahí en Isaías 17? ¿Qué encontramos? Léelo. Está muy largo el capítulo. ¿Cuántos versículos? 14 versículos. ¿Cuántos? Y léelos, porque ahí vas a encontrar la destrucción de Siria y Damasco. Destrucción de Siria y Damasco. Léelo. Y la secretaria con unos anteojos. Esa está bonita, ella va a aparecer con aquellos de el fondo de las botellas, ¿verdad? Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad, será montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas, enmojadas se convertirán, dormirán allí y no habrá quien las espante. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco. Y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. En aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará y se enflaquecerá la grosura de su carne. Y será como cuando el segador recoge la miel y con su brazo ciega las espigas. Será también como el que recoge espigas en el valle de Refaim y quedarán en el rebusto como cuando sacuden el olivo. 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en sus ramas más fructíferas, dice Jehová, Dios de Israel. En aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Y no mirarán a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a los de imágenes del sol. En aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que dan en los renuevos y en las ramas, los cuales fueron dejados a causa
y habrá desolación, porque, porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmientos extraños. El día que los plantes, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana. Pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán de eso. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Al tiempo de la tarde, he aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. Fíjense pues, yo los invito a ustedes que vayan a su teléfono y busquen ahí en las noticias. Busquen cómo está Siria y cómo está Damasco. Y ustedes se van a dar cuenta que están puras ruinas. O sea que todo está profetizado, todo. Y noten algo pues, noten algo. Ahorita, lo que está pasando en el mundo. Para que digan que hay guerra mundial, el protocolo es que 5 países estén en guerra. Si 5 países están peleando, es guerra mundial. Fíjense, ese es el protocolo. La Corte Internacional, las Naciones Unidas, la Organización de Estados Europeos, etcétera. Si 5 naciones están peleando, señores, estamos en una guerra mundial. ¿Qué les parece que no nos han dicho nada? Y hay 7 naciones ahorita que están en guerra. Entonces las cosas no andan muy bien porque ahora ya no le dicen a la gente lo que está pasando. Entonces pidámosle a Dios porque la palabra de Dios es segura, las profecías son seguras. O sea que nosotros ahorita estamos en un tiempo en donde el hombre con sus mentiras cubre todo y no quiere decir la verdad, pero el mundo ya está en guerra. ¿Y qué es la guerra que viene? Armagedón. Entonces ya ahorita nosotros estamos en un peligro terrible. Pero para terminar, como nuestro estudio ha sido de que Dios por medio de señales en el calendario judío nos dice las cosas que están pasando, solo quiero terminar con esto. Solo hay 3 religiones en el mundo entero reconocidas. 3 religiones. Los judíos, los cristianos y los musulmanes. Esos son los únicos 3 que están reconocidos como religiones de un Dios que es verdadero, ¿verdad? Entonces, los 3 grupos pertenecen a Abraham. Los judíos son hijos de Abraham. La iglesia es hija de Abraham. Y los árabes también son hijos de Abraham por Ismael. Entonces noten pues que hay 3 grupos en el mundo entero que están esperando el regreso de su Mesías. Ustedes hablan con los judíos, ellos están esperando su Mesías. Ustedes hablan con los cristianos, ellos están esperando su Mesías. Ustedes hablan con los árabes y ellos están esperando su Mesías. Y los 3 reclaman que son hijos de Abraham. El Mesías judío
que ellos están esperando, pues se van a llevar la sorpresa que es el Mesías de la iglesia. Y lo van a aceptar porque ellos se arrepienten. Pero el problema es de que el Mesías que están esperando los árabes es la falsedad, que viene, el engaño que viene a la tierra, que el sol se va a oscurecer, que no vea la gente a Cristo. Porque el Mesías de los árabes, ellos lo van a presentar de acuerdo al Corán. El Mesías de la iglesia se presenta a través del Nuevo Testamento. Y el Mesías de los judíos se presenta a través del Antiguo Testamento. Entonces hay 3 libros de por medio para presentar al Mesías. Está el Antiguo Testamento y con ese dicen los judíos, este es nuestro Mesías. Está el Nuevo Testamento y la iglesia, no, este es el Mesías. Y están los árabes, no, este es el Mesías. Ahora, todos sabemos que los árabes van a presentar el Mesías falso, porque ellos van a presentar al anticristo, el anticristo, y van a engañar a millones de gente. Sabe hacer milagros, resucita porque lo matan. Entonces, ellos van a decir, el Mesías de los judíos es falso, el Mesías de los cristianos es falso, nosotros tenemos el verdadero Mesías y los vamos a matar a todos, porque ellos son terroristas. Nosotros vamos a desaparecer a Israel, vamos a desaparecer a la iglesia y el Mesías de nosotros va a reinar en esta tierra y el mundo entero es para los árabes. Y saben cómo el nombre del Mesías de los árabes, búsquenlo, investiguen, significa hijo de María. Ellos van a decir, nosotros somos el verdadero Mesías, el hijo de María. Una imitación, una falsedad, pero se va a saber a través de un eclipse. Cuando se manifieste el anticristo estaremos en un eclipse de las fiestas judías y tiene que ser el de tabernáculos, porque la iglesia va a ser el verdadero tabernáculo. Entonces todos nosotros ya sabemos que todo lo de los árabes es falso, porque ellos son capaces de ir a una reunión como estamos nosotros aquí y que salgamos nosotros de aquí después de orar y de cantar a explotarnos en un estadio para matar a todos los que están ahí. Ellos son capaces de hacer eso. Ellos por eso es que los guatemaltecos dicen, a la gran chucha, dice ya. Sí. Sí, el eclipse. Sí. El nombre del Señor será salvo. Porque en el monte del cielo y en Jerusalén habrá salvación, como ha visto Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Sí, o sea, recuérdense ustedes que dice la Biblia que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Entonces ahorita nosotros, esto no es para que vivamos asustados, esto es para que nosotros vivamos apercibidos y que sepamos que si Cristo se forma en nosotros, dice que Él nos va a guardar de la hora de la prueba que viene para este mundo. Nos va a guardar. O sea que no nos está diciendo que nos va a quitar. Los cristianos tradicionales, ellos prefieren decir que en la iglesia no pasa la gran tribulación para decir, oh, no se preocupen. Pero de acuerdo a la pureza de la palabra de Dios,
el arrebatamiento tiene un orden. O sea que de acuerdo a la pureza de la palabra de Dios, todos los que salimos de aquí, porque tenemos que regresar a nuestro hogar, ¿verdad? Nuestro hogar es una esfera espiritual, no es una casita que nos hizo Cristo, sino que vamos a regresar a nuestro hábitat natural, que es ser la Nueva Jerusalén. Nosotros somos la Nueva Jerusalén. Regresamos y estamos representados en la Biblia como muros, como puertas, como metales, porque todo implica transformación. Ahí solo hay gente transformada, resucitada, Cristo se les formó. Entonces nosotros tenemos que entender que la ida de nosotros, el arrebatamiento no es un evento general, sino que es un evento con turnos, durante los últimos 3 años. O sea que el arrebatamiento va a tomar 3 años y medio. Los primeros que salen son los muertos en Cristo, porque nadie se le puede adelantar a los muertos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, por eso está allí en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 12, dice que el hijo varón está representado como el hijo varón, y ella dio a luz al hijo varón. El hijo varón representa a todos los cristianos vencedores que murieron como mártires, pagaron con su propia vida. Ellos son mártires. Ellos resucitan primero y dice que son arrebatados al trono, al trono. No se ha levantado Jesús, pero en cuanto le llegan los vencedores, Él se levanta y ya le llega un grupo al monte Sión, primicias. Después llegan los que están sobre el mar de cristal, los que no se dejaron marcar de la bestia, porque pasaron a través de la... Por eso no enseñen que la iglesia no pasa la gran tribulación. Los únicos que no pasan la gran tribulación son los mártires, porque estaban muertos y resucitan. Las primicias no pasan la gran tribulación porque se manifiestan, por eso se llaman primicias, no es la cosecha. Los frutos de la primicia son los mejores frutos, galanes dicen por allá, ¿verdad? Son chulos, ¿verdad? Esos van al monte Sión, al templo. Hay cristianos que van a ser columna del templo. Al que venciere lo haré columna del templo. Pero los cristianos que pasan la gran tribulación y no se dejan marcar y los matan por ser cristianos, todos resucitan y aparecen sobre el mar de cristal y reinarán con Cristo por 1000 años. Luego viene la cosecha general. Luego vienen los que nunca van a morir, porque hay unos que van a pasar todos los 3 años y medio sin morirse, no los van a matar ni nada. Y luego los 2 testigos, o sea que son 7 grupos los que Dios levanta. Los últimos que levanta es a los 2 testigos, porque los matan y están en la plaza exhibidos por 3 días y medio. Y ya luego ya resucitan y se juntan con todos los grupos que son arrebatados. ¿Ves? Entonces hay que tener una enseñanza pura de la Biblia para no engañar a los hermanos ni tenerlos norteados, sino enseñarles en el orden que está. Si ustedes lo quieren ver el orden, aquí está en la Biblia. Capítulo 12 de Apocalipsis, el hijo varón, ¿verdad? Luego manifiesta lo que es Israel y luego lo que es la cosecha, la iglesia. O sea, Dios trata con 3 grupos: Israel, la iglesia y el mundo. Israel, la iglesia y el mundo. Y tiene que sacar todo el Señor de aquí, de esta tierra, para establecer su reino. Y en los aires Él decide qué participación tienen las personas en su reino. El que no tiene derecho a venir al reino no viene. Y hay cristianos que no tienen derecho a venir al reino. Se quedan en el lloro y el crujir de dientes, en la disciplina dispensacional, y hasta que paguen el último cuadrante salen de la cárcel. Y entonces van a la Nueva Jerusalén, porque los cristianos no los llamó Dios para ser derrotados,
sino para ser victoriosos. Solamente que podemos ser victoriosos tempranos o victoriosos tardíos, ¿verdad? Victoriosos tempranos nos manifestamos como correyes juntamente con Cristo. Victoriosos tardíos, al lloro y al crujir de dientes, y cuando vuelvan a abrir la puerta a la nueva Jerusalén. Pues hay que estudiarlo todo, ¿verdad? Hay que meternos y en los versículos y todo, y las figuras, todo hay que comprobarlo con la Biblia. Ahorita se los digo así por abuelo de pájaro, pero todo eso tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a entenderlo bien y que, pues si no somos maestros, por lo menos que lo entendamos, ¿verdad? Que usted lo entienda. Ya si Dios lo quiere usar a usted para transmitirlo, le va a dar la sabiduría para que lo haga. Pero por lo menos, como dijo aquel, aprendí a leer. Dijo. No soy licenciado, pero aprendí a leer. ¿Eh? No soy doctor, pero aprendí a escribir. ¿Verdad? Entonces es muy, muy importante. Si tienen alguna pregunta antes de que nos despidamos, podemos desentrañar alguna pregunta. ¿Sí? No, pues dice que los matan. Ah, bueno, sí, el espíritu de ellos regresa. El espíritu, por las cosas que saben hacer, es el espíritu de ellos. ¿Verdad? Ahora pues solamente tenemos que pedirle a Dios para entender un poquito más de cómo es que retorna un espíritu aquí a la tierra. ¿Verdad? Porque sí regresan. O sea que de acuerdo a la pureza de la palabra, el anticristo, la bestia, es Nerón, por todas las características de la maldad que hace, es Nerón. Y el falso profeta, por todas las características, es Judas. Entonces hay que ir estudiando bien, y Dios va a soltar, todos sus secretos los suelta, los va. ¿Sí? Pero sí, el espíritu, o sea, porque dice la Biblia que hay espíritus encarcelados. O sea que, si tú te das cuenta, el diablo todos le tienen miedo, pero el diablo comparado con los espíritus encarcelados es un angelito, porque está suelto. Sin embargo, los otros espíritus están encarcelados. El diablo está suelto. Esa es una anécdota. Te la conté, ¿verdad, Calle? ¿Te acuerdas que antes le contaban a uno, a ver si sabes adivinar el nombre del drama? Ah, dice, se abre el telón, ¿verdad? Dice, se abre el telón, dice, sale el diablo sentado en la taza. Se cierra el telón. Acto segundo, se abre el telón, el mismo diablo sentado en la taza. Tercero y último acto, se abre el telón, el diablo sentado en una taza. ¿Cómo se llama la obra teatral? El diablo anda suelto. Y esas eran bonitas ahí, bien sanas, ¿verdad? Dice, se abre el telón, dice, sale un perrito mordiendo a un niño. Dice, se cierra el telón, segundo cuadro, el mismo perrito mordiendo al niño. Se cierra el telón, tercero y último cuadro, el mismo perrito mordiendo al niño. ¿Cómo se llama la obra teatral? Remordimiento. Otro. Sale una morena, el primer acto, se abre el telón, sale una morena tejiendo, una morena embarazada tejiendo. Se cierra el telón, sale la misma morena, la negra, embarazada tejiendo. Tercero y último cuadro, la misma negra embarazada tejiendo. ¿Cómo se llama la obra teatral?
un negro por venir. Eso es solo para hacerles un poquito de alegría. Ay, eso salió, ¿ah? Salió. Ahí lo quitas. Cuando de Lot llegó la destrucción, también está para esta venida, para la venida de Cristo, otro Mateo 23. porque Lucas dice eso, y Mateo también dice eso. ¿Cómo lo dice? Mateo 24 está hablando de la venida de Cristo. Es que dice que la venida del Señor será como en los días de Noé. Como en los días de Noé. Sí, es para mostrar que aparentemente todo está tranquilo y todo, y de repente va a venir lo que... Exacto. En lo del Hijo del Hombre yo tengo mi reserva, porque cuando he estudiado la Biblia, a los profetas les decía Dios hijos del hombre. Por ejemplo, a Ezequiel le dijo hijo de hombre. Para mí, de acuerdo a lo que he estudiado y las 42 generaciones, hijo de hombre es aquel que se le forma a Cristo totalmente, porque ya es la mamá de Jesús. O sea que Cristo puede ser el Hijo de Dios y puede ser el Hijo del hombre. El Hijo del hombre para nosotros es si Cristo se forma en usted, usted lo da a luz. Entonces, usted tiene a Cristo como Hijo del hombre. Él vino a ser su Hijo. Por eso Él dijo, mi Padre, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Si Cristo se forma totalmente en nosotros, Él es Hijo de nosotros. Somos la madre del Señor y eso es el mensaje elevado del Nuevo Testamento, porque muchos creen que era bien importante ser judío natural para decir que era alguien que Dios había escogido, pero la realidad es que el judío espiritual es el que es familiar de él. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad, porque a él le fueron a decir, tu madre y tus hermanos quieren hablar contigo, y él dijo, señalándolos, esos son mi madre, mira, eso, los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, lo más elevado es dar a luz a Cristo. Él es el Hijo del Hombre, Él es nuestro Hijo. Si yo soy un profeta que doy a luz a Cristo, Dios me trata y me va a decir Hijo del Hombre. Por eso tiene que venir. Y Pablo habla de eso, él dice, tengo dolores de parto, dice hasta, porque yo anhelo que Cristo se forme en vosotros y no voy a estar tranquilo hasta que lo vea formado en ustedes. Ahí hay un Hijo del Hombre. Entonces, primero eso sería entonces en, y luego por y con. En es que nosotros seamos hijos del hombre, que el Hijo del Hombre es el que da luz a Cristo. Entonces, en ese momento usted ya es una cristiana victoriosa porque ya dio a luz a Cristo. Cristo en mí, la esperanza de gloria. ¿Sí? Sí. Sí, pues en lo negativo es que se llevó todo y ni nos dimos cuenta. ¿Verdad que, o sea que en lo negativo es eso, que llegó el ladrón y cuál es la señal que llegó? Se llevó todo lo valioso. Entonces, él
Él se va a llevar todo lo valioso. Si nosotros somos vencedores, somos valiosos, la gente se va a dar cuenta que algo pasó, que desaparecimos. El rapto, sí. Ese es, digamos, pero a nosotros dice la Biblia que no nos va a sorprender. O sea que como nosotros sabemos que Él va a venir como ladrón en la noche, nos ponemos atrás de la puerta con un bate. Y le damos al ladrón, güey. Sí, sí. Pero los dos lados son para nosotros. Porque para el mundo solo se va a dar cuenta que se llevaron algo valioso. Y luego dice que si nosotros supiéramos a qué horas viene el ladrón, esperaríamos, velaríamos y lo sorprendemos. Entonces muchos cristianos que van a estar velando, cuando él llegue a robarse algo, pues no nos lo va a poder quitar porque va a decir, no, tú estás velando, aquí no me puedo llevar nada que te afecte, no hay pérdida. Los otros pobres tienen todo. Sí. Gloria a Dios. Bendecido sea el nombre de Dios. Dios me los bendiga a todos. Muchas gracias por su atención. Yo sé que es cansado, pues se paga un precio adquirir los tesoros de Dios, pero ustedes lo pagaron. Ustedes estuvieron ahí sentados 2 días enteros. Yo sé que Dios los ha enriquecido y salimos de aquí bendecidos. Que Dios bendiga al hermano Fidel.